Buenos días a todos. Esta mañana vamos a hablar del tema sexto que concierne a la persona y la personalidad, concepto y extinción de la personalidad individual, el concebido y el problema de la premoriencia o más propiamente conmoriencia. El tema de la persona da título al título primero del libro primero del Código Civil de las personas y hemos de decir que el concepto de persona deriva del concepto latino persona, que viene a su vez del griego prosopon y que significa máscara, literalmente es la máscara. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el concepto de persona concierne al papel que se representa dentro de la sociedad. Juan es hombre, pero Juan es padre, Juan es trabajador, Juan es propietario, Juan es arrendatario, etc. Es decir, que la palabra persona corresponde al papel que se representa dentro de una relación social que en la medida en que es regulada por el derecho deviene en una relación jurídica, que es lo que le interesa al código. El código en este sentido diferencia entre dos clases de personas: las personas físicas, las personas naturales, como se dice ahí, y las personas jurídicas. Las personas físicas son equivalentes a los individuos, a los seres humanos, y las personas jurídicas serían aquellos entes transpersonalistas creados o reconocidos por el derecho, a los que nos referiremos en un tema posterior. La primera cuestión que se plantea con respecto a la persona física es quién es y cuándo se adquiere esta condición. La cuestión era una cuestión compleja al tiempo de la redacción del código, porque había unos requisitos, singularmente el requisito de la forma humana y de la viabilidad. Este asunto se solventa en reforma reciente del código, con lo cual realmente habría que decir que la condición de persona, que la personalidad se adquiere simplemente con el nacimiento, al cabo, conforme se dice en este artículo 30 del código. La personalidad es única, indisponible, irrenunciable, imprescriptible e inalienable. Y es más, la persona y su dignidad son el fundamento del orden público y de la paz social, conforme dispone el número primero del artículo 10 de nuestra Constitución. En cuanto al comienzo de la personalidad individual, la regla general es que el nacimiento determina la personalidad. Venía después el conjunto de requisitos que contemplaba el Código Civil en su artículo 30. Realmente estos requisitos, como han sido ya derogados, habría que soslayarlos porque no aportan sino una reflexión histórica que ya estaría superada. En cuanto a lo que serían las figuras del concebido y el nasciturus y también del nondum concepti, habría que hacer mención a estas figuras porque son figuras que no tienen una irrelevancia en el derecho, sino que se contemplan en determinadas situaciones, en primer lugar en el tema sucesorio, fundamentalmente en el tema sucesorio. Así, el artículo 29, en su número 1, en su segundo inciso, dice que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones expresadas en el artículo siguiente. Las características de esta regla son 4. En primer lugar, es una ficción legal. Es una ficción legal porque no tiene personalidad jurídica, pero se le trata como si la tuviera. En segundo lugar, la segunda característica es que solo opera para efectos favorables, nunca para efectos que le sean perjudiciales. En tercer lugar, estaba vinculada a la viabilidad.
Y finalmente, en el supuesto anterior de que no naciera viable, se tendría todos los efectos como no existidos. Ejemplos clásicos de la aplicación serían la herencia. El concebido hereda del causante fallecido durante el embarazo si nace viable. En cuanto a la donación, las donaciones son válidas si nace viable. Cabe también en el ámbito de estas formas de adquisición de la propiedad el legado al hijo concebido y no nacido todavía. Y también es posible que dé lugar a responsabilidad civil en determinados supuestos, como por ejemplo aquellos en los cuales el feto nace en condiciones deterioradas como consecuencia de una mala práctica médica, que dan lugar a que esta persona o los que tienen la patria potestad sobre él ejercen las acciones civiles para conseguir el resarcimiento. En cuanto a la extinción de la personalidad individual, habría que decir que la causa principal es la muerte de la persona. El artículo 32 del Código dice que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. En cuanto a la concepción actual de la muerte, desde la Ley 3079 se plantea como aquella situación en la que se produce un cese irreversible de dos tipos de funciones, o bien de las funciones cardiorrespiratorias o bien de las funciones encefálicas, muerte encefálica. La muerte encefálica es la muerte a todos los estados civiles. Otras causas de extinción, mal planteadas aquí, porque en realidad no son causas de extinción, serían la declaración judicial de fallecimiento del ausente, que produciría los efectos de la muerte, pero que realmente, si repasamos lo que dicen estos artículos, no es causa de extinción. En cuanto al problema de la premoriencia, habría que decir que aquí se dice conmoriencia, realmente es conmoriencia. No se considera a efectos legales que una persona muera antes que otra, y se trataría del supuesto en el que varias personas llamadas a sucederse mutuamente fallecen en un mismo hecho, en una misma calamidad, accidente, naufragio, terremoto, etc., sin que sea posible determinar el orden de las muertes, ni por pruebas ni por testigos. Importancia: determinar si hay o no hay transmisión de la herencia de uno a otro y de este a sus herederos. En el sistema español, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, rige la conmoriencia, en la virtud de la cual no existe ninguna presunción legal de supervivencia, ni por edad, ni por sexo, ni fortaleza física, a diferencia del Código Civil francés anterior a 2001 y a diferencia también del BGB alemán. Rige el principio dispositivo: quien alegue la supervivencia de uno deberá aprobarla, y así la carga de la prueba, conforme de la ley, corresponde a quien afirma la supervivencia. Si no se prueba el orden, se presume simultaneidad con conmoriencia exacta. La consecuencia, como hemos dicho, es que no hay transmisión de derechos entre los conmorientes. Cada uno de ellos se considera premuerto respecto al otro, y los herederos de cada uno reciben solo lo que le correspondería a su causante directamente. Pues nada, chavales, con esto damos por concluido el presente tema y nos emplazamos al siguiente, que tratará de las personas jurídicas. Un feliz fin de semana a todos, si lo hubiere.